Bien, muy buen día tengan todas y todos. Vamos a comenzar la última sesión de este diplomado sobre control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Espero que lo hayan disfrutado mucho estas sesiones. Les pediría en la medida de lo posible si me ayudan a encender sus cámaras. Saben que es un requisito para efectos de la asistencia y que tengan derecho al final a la constancia relativa. Pues vamos a hacer hoy un ejercicio, una charla. Me gustaría que me platicaran, pues, qué aprendieron acerca del control de convencionalidad, cómo es que les ha servido este diplomado para precisamente emplear este tipo de ejercicio en su vida profesional. Desde luego que es muy importante el diálogo que hoy en día se ejerce con el sistema interamericano de derechos humanos. Tuvimos apenas la semana pasada una sesión enérgica en el sistema interamericano en Brasil, donde probablemente se declare la inconvencionalidad del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Es interesante el tema porque la Corte Interamericana vincularía a México a modificar su constitución, puesto que no respeta el efecto útil de la Convención Americana, de lo que hemos platicado en este diplomado, y desde luego que no se ajusta a los parámetros jurisprudenciales que ha emitido ese tribunal supranacional. Entonces, es interesante el ejercicio de control porque si se dan cuenta, incluso una constitución nacional puede estar sujeta a control concentrado de convencionalidad. Esto implicaría que la Constitución, como norma doméstica, debe de respetar cada uno de los estándares que fija la Corte Interamericana, puesto que México ha aceptado la competencia contenciosa de ese tribunal y además ha establecido que todos los precedentes interamericanos, aunque el Estado mexicano no sea parte, serán vinculantes siempre y cuando, desde luego, se apliquen desde una vertiente hermenéutica, es decir, a la luz del principio pro persone. Entonces, les preguntaría, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿Por qué es necesario que en el sistema jurídico mexicano se aplique control de convencionalidad? ¿Cuáles son las implicaciones de este control? ¿Alguien que quiera participar? Adelante, los escucho. Mientras voy compartiendo una presentación. Hugo. Doctor, muy buenos días, compañeros, buenos días. Pues sí, parecía largo el curso, pero ya estamos en el último día y créame, comparto la experiencia que he tenido en torno a esta, realmente sí cubrió mis expectativas en su totalidad. Estoy en un tribunal local y efectivamente este control de convencionalidad pues es muy, pues hasta en cierto punto ignorado. Realmente traemos ya la pauta de la estructura clásica de las resoluciones, resultando, considerando, aplico lo que dice la ley y vámonos. Se nos han presentado algunas cuestiones que con este tipo de interpretación pues darían una pauta. Lo que usted nos comentaba, ¿para qué el Estado mexicano firma un convenio si no lo va a cumplir? Desde la perspectiva en que estoy, me permito, ojalá y no sea extensivo en otras materias con los compañeros, pero aquí en Tlaxcala, pues ahí tenemos todavía materia indígena, pues la distritación, pues sí sirve esta revisión a estos casos para que podamos darles pues un efectivo acceso a la justicia a los solicitantes en este caso de estos grupos. Sí tenemos mucho trabajo con esto, sí en lo personal sí me sirvió mucho. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Hugo. Excelente. Sí, creo que hay que reflexionar sobre las implicaciones del control. Fíjate, hay un aspecto que es relevante. A más de 11 años de la reforma de 10 de junio del 2011, no habría una razón, desde mi perspectiva, suficiente lógica que justificara la no aplicación de control de convencionalidad. Precisamente esa reforma lo que buscó es constitucionalizar a los instrumentos internacionales
Y bajo esa perspectiva, pues es indispensable que los estados nos hagamos cargo del llamado control de convencionalidad. Eso me parece que es esencial. Vincular al precedente interamericano también es esencial. La aplicación de criterios que puedan potencializar o maximizar los derechos también es un elemento indispensable que tenemos que valorar y racionalizar. Entonces, precisamente este diplomado se diseña en la segunda parte desde una versión práctica, para que ustedes vean qué precedentes son vinculantes, obligatorios, no solo para la materia electoral, sino para el ejercicio de los derechos democráticos, como es la libertad de expresión. El día de ayer, mi colega, el maestro Atos, platicó un poco acerca de los alcances que tiene la libertad de expresión desde la perspectiva del sistema interamericano y cómo se recoge esa perspectiva en el sistema jurídico mexicano. Es decir, cómo trasladamos el precedente interamericano para aplicarlo en sede nacional, con todas las implicaciones que esto puede tener, porque desde luego, como dice Hugo, no es sencillo aplicar control de convencionalidad. Requiere de una metodología que incluso ya platicamos en una sesión anterior sobre cómo se debe de analizar la base fáctica, la base normativa, el principio pro persone, el criterio de selección de la interpretación, etcétera. Entonces, desde luego que no es sencillo, pero si es un deber constitucional, pues hay que acatarlo como autoridades. Sobre todo la autoridad jurisdiccional tiene un deber reforzado en este tema y debe evidentemente de ejercer esta obligación constitucional para realmente cumplir con el efecto útil de la norma internacional. ¿Alguien más que quiera participar sobre el control de convencionalidad? Sí, adelante, Ana. Hola, buen día. Yo pienso que es muy importante el control de convencionalidad en todas las ramas de derecho y más en penal, porque hay muchas violaciones a derechos humanos. Bueno, yo soy abogada litigante, pero me agrada mucho la materia electoral y es muy diferente cada rama. Y cuando se resuelve un caso concreto, ahora sí que las autoridades es la obligación de aplicar ese control. Bueno, lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los tratados internacionales, los que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, porque sí en la Constitución y en las leyes generales secundarias hay muchas lagunas que en ocasiones yo no entiendo, porque dicen una cosa y la convención y tratados dicen otra. Bueno, establecen otra, ¿cómo le diré? Otras leyes, pues. Y ahí es donde yo a veces no entiendo. Por eso me dio curiosidad tomar este diplomado para entender más. Bueno, sería todo. Gracias. Sí, correcto. Va a haber ocasiones en las que la norma internacional proteja más que la Constitución nacional. Va a haber ocasiones en las que un precedente interamericano garantice más que un precedente nacional. Desde luego que esto va a pasar y por eso es que hay que conocer todo este bagaje. Incluso va a haber ocasiones donde un derecho no se encuentre reconocido en la Constitución, sino que lo encontremos en el derecho internacional. Por eso es que hay que acercarnos a esa norma. En materia penal, desde luego que es indispensable este acercamiento a la norma internacional. ¿Por qué? Porque hay diversos tratados internacionales que reconocen las garantías judiciales en materia de debido proceso, que reconocen principios esenciales que se vinculan a la aplicación del sistema penal acusatorio. Entonces, hay que conocer todo esto para precisamente generar mejores argumentos, algo que llamaríamos el argumento convencional.
el debate de la semana pasada nos deja muchas reflexiones en el sistema interamericano. La primera reflexión es que existen diversas restricciones constitucionales a derechos que no respetan los estándares interamericanos. Esa es la primera reflexión. Segunda reflexión, que México no ha aprendido a litigar los asuntos en el sistema interamericano. La realidad es que el representante del Estado mexicano fue a decir mentiras a los jueces interamericanos. Y eso es grave. Aseverar cosas como que el arraigo no se ocupa en México, híjole, es fuerte aseverar algo así. Aseverar cosas como que el sistema de readaptación social funciona al 100% en México, también es muy problemático. Aseverar cosas como que los jueces inaplican la prisión preventiva oficiosa, híjole, eso tampoco es cierto. Entonces, el Estado mexicano se lleva muchas reflexiones de este caso. Estoy seguro que viene una condena seguro para México. Y una condena que no solamente vinculará al poder constituyente, al poder constituido para reformar la Constitución, sino que vinculará a la Suprema Corte para que modifique el criterio de las restricciones constitucionales. Y ahí va a venir un debate interesante sobre cómo se recoge el precedente interamericano, algo de lo que ya hemos venido platicando. ¿Qué impacto tiene el precedente interamericano y cómo se tiene que cumplir una sentencia de la Corte Interamericana en sede nacional? ¿Cómo se tiene que cumplir? Eso también es un elemento indispensable. ¿Algún otro comentario, alguna otra participación sobre el control? Sí, adelante, Aldo. Buenos días, compañeros, maestro. Bueno, pues principalmente considero que para muchos también es una herramienta incluso nueva. Como usted lo menciona, pues aunque ya tiene tiempo esta reforma, considero que durante mucho tiempo, al menos en las facultades de Derecho, en los juzgados, se siguieron llevando a cabo todo este tipo de prácticas, de estar sujetos simple y sencillamente nada más a la ley nacional, y que incluso después la Suprema Corte y algunos otros tribunales a través de sus criterios, creo que también pusieron como que un freno a ese control de convencionalidad. Yo creo que estamos transitando incluso y va a seguir haciendo una evolución constante dentro del ámbito jurídico y que se irá aplicando cada vez un poco más. Aunque, bueno, veo que las instituciones estatales, incluso las universidades, las academias, cada vez hacen más uso de estas herramientas, por ejemplo, aquí en la Escuela Electoral, en la Suprema Corte, en la Escuela Federal de Formación Judicial, en muchos otros, esto se está poniendo de relieve para que los abogados que crecieron y se formaron con, vamos a decirlo, con ese antiguo sistema, pues dejen esas prácticas y vayan innovando, se vea con perspectiva de derechos humanos, la incorporación de tratados internacionales, jurisprudencias, criterios interamericanos, porque creo que es eso mucho de lo que realmente ha impedido parte del avance de la aplicación de todas estas herramientas jurídicas. Sí, correcto. Me parece que es esencial eso. El tema de la pedagogía, de cómo se comparte el control, de cómo se profesionaliza en estos rubros que han venido a modernizar el sistema, también es esencial. Esta convergencia interpretativa al control de convencionalidad no ha sido fácil para el operador jurisdiccional. Hugo nos pone de ejemplo, estábamos muy acostumbrados a una cierta esquemática y de repente salirte de ese esquema para entrar en una visión diferente del derecho, de cómo aplicar las normas de derechos humanos, pues es compleja para la autoridad jurisdiccional, sobre todo cuando existe una gran carga, pues importante de asuntos que hoy día tienen que resolver los tribunales. Y en la pandemia esto se ha exacerbado muchísimo. Ustedes ven que incluso los tiempos jurisdiccionales no son los mismos antes de la pandemia a después de la pandemia por COVID-19. La verdad es que los tribunales sí están saturados. Tal vez no sea una justificación válida, ¿no? Que un tribunal te diga, oh, no ejerzo control
de convencionalidad porque tengo mucho trabajo. Pues tú dirías, oye, pues eso no es válido. Pero desde luego que hay que buscar canales de comunicación para que estos tribunales logren eficientar su trabajo. A veces también gran parte de la culpa de que el control no se ejerza de manera correcta es por las y los abogados postulantes, porque también no hacen planteamientos ad hoc para que el tribunal entienda la pretensión. Recuerden que esa comunicación emisor-receptor es indispensable. Es como cuando se emite una sentencia. Si a las partes no les logra quedar clara la sentencia, no convence la sentencia a las partes, pues desde luego que va a venir una impugnación o un cuestionamiento, porque quiere decir que el emisor no cumplió con satisfacer un estándar cognoscitivo de la sentencia, de que fuera digerible por lo menos, de que las partes pudieran entender la conclusión a la que arribó el tribunal. Y aparte el tribunal tiene una doble labor, que es justificar su deber de motivar, que haya congruencia y exhaustividad con la sentencia. Entonces, es importante el tema de la profesionalización y de los canales de comunicación. Me queda claro que cada uno de ustedes, al finalizar este diplomado, por lo menos se acercará al precedente interamericano. Por lo menos antes de que presente una demanda o que resuelva un caso, si están en la actividad jurisdiccional, pues van a acercarse a algún precedente para ver si puede ser utilizado en su caso en concreto. Y eso es una de las finalidades de este diplomado, que realmente ustedes tengan la inquietud por acercarse a estos precedentes y a través de una metodología que ya hemos visto, pues lo puedan aplicar de manera correcta, que haya un correcto diálogo con el sistema interamericano, que se vaya fortaleciendo para que México vea que es importante todos los precedentes que formula la Corte Interamericana, que es importante recogerlos o recepcionarlos, que va a aumentar la calidad argumentativa a través de lo que ha resuelto este tribunal. Entonces, hay que acercarnos al control de convencionalidad. Desde luego que también hay que generar un vínculo de comunicación correcta para saber en qué casos sí me sirve un precedente interamericano y en qué casos no, que también es un punto fino muy importante. Y desde luego conocer los estándares de aplicación del control de convencionalidad. Como yo les mencionaba, hay cuadernillos de jurisprudencia por cada uno de los derechos reconocidos en la convención y en los protocolos adicionales. Hay que acercarse a esos cuadernillos de jurisprudencia. Es un trabajo de sistematización que lo que busca la Corte Interamericana es facilitar la información para que se apliquen sus precedentes. Lo mismo ha hecho hoy día la Suprema Corte Mexicana. Esos cuadernillos tienen como fin que el abogado o la abogada se acerque al precedente para que lo pueda utilizar argumentativamente hablando. Entonces, hay que acercarnos para generar una mayor contusión del control de convencionalidad. Ahora, antes de comenzar el desarrollo de la sesión, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda con la pregunta final, con la que se tiene que resolver para efectos de la constancia. Lo hago esto porque al final su servidor desde la unidad académica es quien revisa estos trabajos. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna inquietud o alguna duda para que todos puedan aspirar a la constancia al final sobre esta pregunta en concreto que tendrán que resolver. ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? Sí, Hugo y Ana. Doctor, perdón, primero la compañera. Adelante, compañera. Espero, doctor. Está apagado tu micrófono, Ana. Hola, buen día. Yo leí en la convocatoria que nos van a enviar una serie de preguntas, una actividad para resolverlo. Después... Sí. ¿No se ha remitido la pregunta todavía? No. No. Ok. Creo que no la mandó por correo. Según yo ya se envió por correo, pero ¿sí la tienen? Sí, es en función de la evolución del control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral.
explique dos criterios de la jurisprudencia mexicana que considere problemáticos y plantee sus respectivas soluciones jurídicas. Correcto, muchas gracias, David. Esa es la pregunta, Ana. Dos criterios problemáticos que existan alrededor de la jurisprudencia interamericana vinculados precisamente con el control de convencionalidad. Dos criterios problemáticos. Habrá que ubicar qué precedentes no pueden estar ajustados a control de convencionalidad. Es decir, qué interpretaciones que haya hecho la Corte no respetan el efecto útil de algún tratado, no respetan el estándar interamericano. ¿Qué criterios pueden ser problemáticos para la aplicación judicial que limiten cómo se desenvuelve un órgano jurisdiccional cuando va a dialogar con el derecho internacional, etcétera? Es básicamente eso, ubicar esos dos precedentes. Es decir, hay que ir a la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana, incluso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para visualizar si existen dos criterios que en la hermenéutica puedan resultar problemáticos para aplicar de manera correcta el control de convencionalidad. Hugo, te escucho. Doctor, y esa es también la duda, de hecho lo contestó la compañera Ana. Durante algunas sesiones escuché que se iba a practicar algún examen y lo que yo vi en el correo fue nada más contestar las preguntas. No habrá examen, ¿verdad? Solamente será contestar esa. Perdón, gracias, doctor. Así es, solamente hay que contestar un reactivo a esta pregunta para que tengan derecho a la constancia y con ello, pues, responder de manera muy puntual. Eso sí les digo, hagan respuestas puntuales a la pregunta, ¿vale? Concretas, ubiquen el precedente problemático y den una solución muy sencillo. Tampoco se tienen que extender 5 o 6 páginas. Con que hagan un trabajo de máximo 3 páginas está correcto. Lo importante es visualizar el punto problemático del precedente nacional. ¿Por qué dificulta el control de convencionalidad? ¿Sí? De todos modos, les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Antes de que presenten su trabajo, con mucho gusto la podemos platicar y solventar. Correcto. ¿Algún otro comentario hasta aquí? ¿No? Vamos avanzando entonces. Fíjense, primero, a manera de preámbulo muy sencillo, hay 3 grandes rubros de el desarrollo del control de convencionalidad. Primero tenemos el inicio del control. Ustedes ya saben que el control es ese examen de regularidad que se hace respecto de una norma o acto doméstico frente al llamado corpus juris interamericano, o también denominado por la propia Corte bloque de convencionalidad. El caso Mirna Mac Chang contra Guatemala fue esencial para el desarrollo del control de convencionalidad porque a partir de un voto particular del juez interamericano Sergio García Ramírez se empezó a generar esta obligación para los estados. Es decir, lo que buscó don Sergio era establecer que los estados parte, a través de todas sus autoridades, tuvieran la obligación de cuando van a resolver una cuestión que tiene una implicación con un derecho, acercarse al sistema interamericano. Cada vez que yo vaya a interpretar un derecho, cada vez que vaya a potencializar o maximizar un derecho, tengo que acercarme al control de convencionalidad. Tengo que visualizar qué precedentes existen sobre ese derecho para establecer la vinculación con lo que ha dicho la Corte Interamericana y cómo se podría aplicar eso en sede nacional. El caso Mirna Mac es esencial para el control, porque por primera vez se habló de control de convencionalidad. Después viene otro caso que es Tibi contra Ecuador. Ese también es muy importante que lo lean, porque el caso Tibi lo que vino a hacer es a establecer que en un inicio el control de convencionalidad se vinculaba a la autoridad jurisdiccional.
Después ya vino otro desarrollo interpretativo, como en Hellman contra Uruguay, donde ya se dijo, oye, no solo la autoridad jurisdiccional, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones están vinculadas al control de convencionalidad, que podríamos llamar a Hellman como el caso consolidación del control, donde ya la Corte Interamericana explicó que es un control complementario, donde ya también estableció la obligación de realizarlo de manera ex oficio, donde incluso puntualizó que cuando se haga un ejercicio de control, no únicamente se tiene que advertir el precedente contencioso, también los casos consultivos son esenciales para el control de convencionalidad. Esos casos consultivos donde efectivamente se le dice a un Estado cómo interpretar un derecho. Fíjense, México ha generado 2 casos consultivos. Uno que la verdad es que es un tanto irracional o ilógica la pregunta, pero México tenía la duda. Fíjense, México le pregunta a la Corte Interamericana, oye, Corte Interamericana, ¿qué derechos tengo que garantizarle a las personas migrantes? Y la Corte Interamericana, de manera muy diplomática, le responde a México, todos los derechos. Porque sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, descansa el andamiaje jurídico de todos los estados. Es la primera vez que la Corte Interamericana dice el principio de igualdad y no discriminación es norma de dominio jus cogens, una norma inderogable, una norma aceptada por la comunidad internacional y una norma que se debe de garantizar para propiciar las mismas condiciones de igualdad sustantiva, no solo de igualdad fáctica, igualdad por resultados, igualdad en el mundo material. Después viene otra opinión consultiva que también es relevante sobre los derechos de la niñez. Y ahí la Corte Interamericana potencializa el interés superior y empieza a hablar de algo que se llama desarrollo progresivo de la niñez. Es decir, que se le tiene que tomar en cuenta su opinión a las y los niños cuando se va a emitir una decisión que pueda afectar en el ejercicio de algún derecho. Siempre que alguna decisión le vaya a afectar a una niña, a un niño, a un adolescente, se debe de tomar en cuenta su opinión. Desde luego a través del principio de autonomía progresista. Es decir, el órgano jurisdiccional tiene que valorar la edad del menor, las circunstancias del caso en concreto, que no exista un tema de alienación parental, que desde luego el niño declare de manera libre y que esté asistido por un psicoterapeuta infantil, que ese psicoterapeuta infantil evalúe realmente que el menor está expresándose de una manera libre, de una manera voluntaria. Ese principio de autonomía progresista que se visualiza a través del interés superior de la niñez, se lo debemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a una opinión consultiva que genera el Estado mexicano. Una última sobre el tema de la reelección, que creo que ya lo habíamos platicado, donde Colombia y Venezuela le preguntan a la Corte Interamericana si es posible la reelección indefinida. Y la Corte Interamericana le dice, pues la reelección de entrada no es un derecho, es una posibilidad. Y sobre si se puede dar el supuesto de reelección indefinida, pues en realidad en América Latina no hay un consenso. No existen las mismas condiciones democráticas en todos los estados parte de la Organización de Estados Americanos. Por eso es que cada estado puede determinar si regula la figura de la reelección. Fíjense, la figura de la reelección, no el derecho a la reelección. Porque la reelección únicamente se actualiza bajo el supuesto en el que esté expresamente regulada a través del derecho
a ser votado. Esa opinión consultiva para el tema democrático es esencial, porque vino a establecer o a resolver una duda que se tenía en la mayoría de los estados, si la reelección de manera indefinida puede reconocerse o no en el marco constitucional. Para México este tema es importante, ¿eh? Recuerden que uno de los principios elementales de la Constitución de 1917, desde luego ya desdibujada a nuestros días, es el principio de no reelección para la presidencia de la República. Y hoy es un tema que se puede someter a discusión a 2 años del cambio en la presidencia, ¿eh? Va a venir un proceso electoral 2023-2024 muy álgido, muy enérgico, donde estoy seguro las fuerzas políticas se van a dividir y donde el tema de la plataforma política electoral, el uso de las redes sociales, la fiscalización, entre otros, va a jugar un papel muy importante para ver quién va a ganar la presidencia de la República. Entonces, este tema de la reelección es importante porque también tiene una implicación en el sistema jurídico mexicano. Entonces, si se dan cuenta, el sistema interamericano ha servido para que a través del control de convencionalidad se vayan maximizando, potencializando, graduando los derechos. Incluso podría sostenerlo. Existen precedentes interamericanos que han potencializado derechos en un mayor grado que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es que hay que acercarnos al control de convencionalidad. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? ¿Ya ninguna? Ok, de los textos que les recomendé, hay uno que se llama Control de Convencionalidad y Convergencia Interpretativa, del consejero Mandujano, que lo publicó con Tirán Loblanche. Es un texto que puede servir mucho porque expresa toda la dogmática del control de convencionalidad, desde la creación del control que se buscó posteriormente con el desarrollo jurisprudencial y dónde estamos hoy, a dónde ha llegado el control de convencionalidad. Fíjense, hay un caso, Olmedo Bustos, tal vez lo platicaron ayer con el maestro Atos, que es muy importante para el control de convencionalidad y para el tema de la libertad de expresión. ¿Por qué? En la Constitución chilena se había establecido un tema de censura previa. ¿Qué era la censura previa? Una facultad que tenía el gobierno chileno para determinar si un contenido cinematográfico, por ejemplo, se podía reproducir en el Estado chileno o no. Es decir, era una facultad discrecional, evidentemente, que tenía el gobierno chileno para prohibir la difusión de un material dentro de su territorio. Ese tema de censura previa, establecido en su constitución, se llevó hasta el sistema interamericano. Y en el sistema interamericano se determinó que la censura previa, de manera discrecional, sin ninguna racionalidad, sin respetar el principio de proporcionalidad, era inconvencional, porque vulneraba el contenido esencial de la libertad de expresión. No puedes censurar una cinta nada más porque sí, simplemente porque no te gusta, o porque cuestiona el ejercicio del poder político, o porque va en contra del mensaje institucional que tú has estado enviando. Eso hoy en día no estamos lejos de que suceda en México, ¿eh? Hoy se censura la libertad de expresión. Hoy no se le permite al periodismo ejercerlo de manera libre. Hoy en día una de las profesiones más peligrosas en México es el periodismo, porque hemos entrado en una dinámica en la que si no estás a favor del gobierno actual, estás en contra. No hay puntos medios. Y fíjense, la libertad de expresión
es un elemento esencial democratizador, así lo ha dicho la Corte Interamericana. Es decir, si no hay libre manifestación, si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de prensa, si no hay acceso a la información, no podríamos hablar de un sistema democrático. Porque esos derechos son esenciales para que se valorice la democracia, para que realmente yo tenga la posibilidad de expresar libremente lo que pienso, de establecer si estoy en contra de lo que ha generado en políticas públicas el gobierno actual, incluso de cuestionar una decisión judicial, de poder decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que resolvió la Sala Superior, o no estoy de acuerdo con lo que resuelve la Suprema Corte. Me parece que el criterio que emitieron no es correcto, y en uso de mi libertad de expresión de manera responsable, voy a cuestionar ese criterio. ¿Se dan cuenta? La libertad de expresión es esencial para el diálogo democrático. La censura previa que se había generado en el Estado chileno vulneraba el contenido de ese derecho, incluso iba más allá, lo dejaba sin contenido. Y ustedes saben que en tema de restricciones no se puede dejar sin contenido a los derechos. Es una premisa básica. Si tú vas a restringir un derecho, tienes que respetar el contenido esencial. Porque si vulneras el contenido esencial y lo dejas vacío, evidentemente que esa restricción es inconstitucional y también es inconvencional. La censura previa no solo sirvió como primer precedente para que la Corte explicara qué era la libertad de expresión, sino también para determinar, Claudia, que todas las normas están sujetas a control de convencionalidad. Todas las normas. La Constitución Nacional de un Estado está sujeta a control de convencionalidad, con todas las implicaciones que esto pueda tener, porque ya sostuvimos en otra sesión que a un Estado le va a resultar problemático modificar su Constitución por estimarla inconvencional, ¿están de acuerdo? No es sencillo que la Corte Interamericana te diga, México, tienes que modificar tu Constitución. ¿Por qué? Porque no respeta los estándares interamericanos. Ahora, ¿cómo va a recepcionar eso el Estado mexicano? Ya lo vimos políticamente, ¿eh? La Suprema Corte iba a resolver el tema de la prisión preventiva y hubo varios comunicados por parte del Poder Ejecutivo federal y local y la Corte tuvo que recular en el tema del proyecto. Ahora, ¿cómo queda posicionada la Corte frente a eso? Desde luego que la Corte es un tribunal constitucional que tiene una implicación política, ¿eh? No hay que olvidarlo. La Corte en sus decisiones, desde luego, que va a modificar algo que tiene influencia en la política, en lo político, en lo que se está construyendo por parte del Poder Ejecutivo o por parte del Poder Legislativo. Pero desde luego que es un tribunal autónomo, independiente, que no se puede dejar influir por cuestiones externas, por presiones políticas que le impidan el ejercicio de su facultad jurisdiccional. Me parece que la Corte ahí comete un error al bajar el proyecto sin ninguna explicación. Porque, ¿qué creen? Los proyectos, antes de que se anuncien en el Pleno, se discuten por los ministros, por las ponencias. Ya había un consenso previo, por lo menos, para llevar ese asunto al Pleno de la Suprema Corte. Por ello es que bajarlo sin dar ninguna explicación, pues sí nos hace dudar de la autonomía que tenga la Suprema Corte para resolver esos casos difíciles, que incluso pueden resultar incómodos para el gobierno actual. Ahora, lo cierto es que en medio de todo esto va a venir una sentencia interamericana que al final de cuentas va a obligar a México a declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo. La gran pregunta detrás de todo esto es, ¿cómo vamos a recepcionar esa sentencia? ¿La vamos a cumplir? ¿No la vamos a cumplir?
¿Nos vamos a salir del sistema interamericano? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay antecedentes al respecto, ¿eh? Ya lo ha hecho Venezuela, República Dominicana, incluso Argentina, que ha invocado el principio de cosa juzgada constitucional para no cumplir una sentencia interamericana. ¿Afectaría que México se saliera del sistema interamericano? ¿En qué magnitud? ¿Para qué nos ha servido el sistema interamericano? Fíjense, 3 sentencias, nada, 4 sentencias les voy a decir. Radilla Pacheco contra México fue la sentencia que influyó en la reforma de 10 de junio del 2011. Díganme si no ha servido el sistema interamericano. Inés Fernández y otras contra México sirvió precisamente para visibilizar el fenómeno de violencia contra la mujer, para establecer que institucionalmente existe una violencia generalizada que afecta a las mujeres. Tercer sentencia. Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Sirvió para visibilizar el tema de la tortura, de la violación a la dignidad humana y desde luego de la vulneración al libre ejercicio de la sexualidad. Es un precedente importantísimo contra el Estado mexicano, que potencializó el principio de igualdad, que visibilizó el tema de la dignidad humana. Cuarto precedente que también es relevante, Cabrera García y Montiel Flores contra México. Desaparición forzada de personas. Un fenómeno que en México no se había analizado desde una vertiente generalizada, sino únicamente caso por caso íbamos analizando la posible comisión del delito. Pero nunca se generó una auténtica política pública para combatir el delito, hasta que vino esta sentencia y posteriormente una ley general en materia de desaparición forzada, que hoy día establece que ese delito no solo lo cometen las autoridades, también hay desaparición forzada por particulares. Y se debió a una sentencia interamericana. Vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Haría daño que nos salgamos del sistema interamericano? Desde luego que sí. Ha habido muchos cambios importantes en materia de derechos a partir de los precedentes interamericanos. Hay que volvernos sensibles frente a esto, porque ya viene la sentencia de la Corte. Hay que obligar a México a que la cumpla a cabalidad. Lo ha dicho en el caso Silvestre y otros contra México. Cuando se recepcionó la sentencia, la Suprema Corte Mexicana fue categórica y dijo: las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen en sus términos. No son susceptibles de interpretación, no son susceptibles de modulación. Una vez que llega una sentencia, Estado mexicano recepciónala, vincula a las autoridades que tengan que cumplirla y en el menor tiempo posible envía el cumplimiento a la Corte Interamericana, porque después viene una supervisión de cumplimiento y algo que se llama visitas in loco. Visitas in loco, donde vienen las autoridades del sistema interamericano a supervisar cómo se está cumpliendo una sentencia. Así se hizo, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero. Vino una visita in loco donde se visualizó si el Estado mexicano estaba implementando las políticas para cumplir con el precedente interamericano. Es importantísimo esto. La última sentencia donde condenan a México es el caso Ceibas. ¿Es importante este caso? Sí, muy relevante, porque una de las una de las vinculaciones que genera la Corte Interamericana es que los sistemas de servicios periciales
tienen que ser autónomos. No tienen que pertenecer a las fiscalías, por obvias razones. Cuando los servicios periciales pertenecen a las fiscalías, hay un sesgo en el dictamen que se emite. Es decir, el dictamen no va a ser parcial, no va a ser objetivo, siempre va a estar inclinado a la pretensión que tenga la fiscalía o el Ministerio Público. Fíjense, esa recomendación, más bien, esa vinculación que generó la Corte Interamericana hoy día no se ha cumplido. Los servicios periciales siguen perteneciendo a las fiscalías, no son autónomos. Hay que cumplir con eso, porque va a venir una visita in loco que nos obligue a cumplir con la sentencia interamericana. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos avanzando entonces. ¿Cuántas sentencias van ya, maestro? Son 7 con casos Saivas en contra de México. 7 y vamos por la 8ª, David. ¿Vale? Y estoy seguro que esta 8ª también será una sentencia condenatoria contra México. Es el caso de una periodista ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? El 8º, ¿cómo se llama? ¿El caso que están discutiendo actualmente? Sí. No, el caso que están discutiendo actualmente es sobre prisión preventiva oficiosa y sobre arraigo. Es el caso de 2 personas que han permanecido 37 años en prisión preventiva. Imagínense cómo queda México ante el sistema interamericano. Y más cuando el representante del Estado mexicano va y dice, no, se respeta el debido proceso. Casi no se ocupa la prisión preventiva. Casi no se ocupa el arraigo. Las condiciones de readaptación social en México son formidables, ¿eh? Incluso una jueza interamericana le dice a México, oye México, ¿qué está pasando? México sabe litigar sistema interamericano, ¿por qué nos viene a decir estas cosas? Desde luego que los jueces están informados sobre la situación, saben que en México se aplica a diestra y siniestra la prisión preventiva. Saben que en México hoy día se sigue ocupando el arraigo. Saben que en México las condiciones de los centros penitenciarios son deplorables. ¿Por qué el Estado mexicano va y miente al sistema interamericano? No nos vemos bien, no quedamos bien frente a la comunidad internacional. Va a venir una sentencia de condena. Ya está cantadísima. Incluso el perito de la víctima, que fue el ministro en retiro José Ramón Cosío, lo hizo bastante bien, ¿eh? Fue un peritaje pulcro, fue un peritaje que entendió cómo se debe aplicar el control de convencionalidad. En cambio, el peritaje que presenta el Estado mexicano, muchas dudas. Me atreveré a decirlo, porque aquí hay libertad de cátedra. El perito del Estado mexicano fue a defender la contradicción de tesis 293 del 2011. Es un precedente que no respeta el control de convencionalidad, que no respeta la hermenéutica del principio pro persona. Incluso el perito del Estado mexicano fue y dijo que hay jueces hoy en día en el sistema jurídico mexicano que no aplican la prisión preventiva oficiosa. Y eso también es ir y mentir al sistema interamericano. No es cierto que pase esto en México. Fíjense, como definición que yo les puedo ofrecer del control de convencionalidad, pues podríamos sostener que es un ejercicio o examen de regularidad de actos y de normas de carácter general respecto del contenido del corpus juris interamericano. ¿Cuál es el objeto del control? Verificar la compatibilidad. ¿Es compatible este acto frente a lo que ha dicho la Corte Interamericana? ¿Es compatible esta norma frente al contenido de la Convención?
compatibilizo, evitando desde luego que existan intromisiones contrarias al contenido normativo de naturaleza sustantiva. Es decir, que no se emitan normas que contradigan el objeto y fin de la Convención Americana, el llamado efecto útil. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Avanzamos entonces. El efecto útil, como yo les he venido sosteniendo, tiene por objeto brindar sentido y utilidad a las normas que integran un tratado internacional. Brindar sentido y utilidad. Como decía Aldo, no es lógico que yo suscriba un tratado si no lo voy a cumplimentar. El objeto útil es esencial que se cumpla bajo el principio de buena fe. Estado, suscribiste un tratado, cúmplelo bajo el principio de buena fe. Estado, determinaste que los precedentes interamericanos son vinculantes, cúmplelos bajo el principio de buena fe. Estado, aceptaste la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, cumple las sentencias bajo el principio de buena fe. Es decir, a partir de la Convención de Viena, se estableció que los estados tienen que obrar bajo el principio de buena fe en el derecho internacional, porque lo cierto es que no existe un mecanismo que obligue al estado, tal cual per se, a cumplir con una sentencia, a cumplir con un tratado, a cumplir con un precedente. No existe esta vinculación en un grado superior. Es decir, si la Corte Interamericana emite una sentencia y el Estado no la quiere cumplir, no existe un mecanismo para obligarlo a cumplirla. Puede existir alguna presión de la Organización de Estados Americanos. Puede existir una presión política, incluso económica, pero no existe esta vinculación jurisdiccional, no como la entendemos en sede nacional, donde la autoridad judicial supervisa el cumplimiento de sus sentencias e incluso puede llegar a la posibilidad de destituir a una autoridad si no cumple con una sentencia de amparo, por ejemplo. En el sistema interamericano no se tiene esa posibilidad. Por eso es que el principio de buena fe en la observancia de tratados, de sentencias, de jurisprudencia, es indispensable. ¿Correcto hasta aquí? Bien. ¿Qué tenemos entonces sobre la libertad de expresión? Vamos avanzando. La Corte Interamericana, en este caso de la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros contra Chile, estableció que la libertad de expresión es piedra angular para la sociedad democrática, porque la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública, de lo público, de lo que es de interés nacional, de lo que yo debo saber para cuestionar el ejercicio del poder público. Es uno de los elementos indispensables de la democracia representativa, el que yo tenga las herramientas de información para ir a cuestionar a mi representante y decirle por qué no está haciendo las cosas de manera correcta. Aquí hay un vínculo indisoluble entre acceso a la información y libertad de expresión. Información veraz, información de contenido, información que llamamos de trascendencia nacional, que realmente me sirva para un ejercicio lógico de opinión pública, donde yo pueda cuestionar por qué está mal lo que se está haciendo en el gobierno, donde yo pueda cuestionar sin ninguna censura el por qué considero que una política pública se implementó de manera incorrecta, o por qué estimo que el ejercicio del poder político se está haciendo de manera inadecuada.
cuestionar es indispensable a través de la libertad de expresión. Ahora bien, además de ello, existen 3 vertientes hoy día de la libertad de expresión. 3 vertientes de la libertad de expresión. Primer vertiente, ¿qué nos dice, Claudia? ¿Me ayudas? Buen día. Buen día. De naturaleza individual que comprende el derecho a hablar o escribir, así como a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. De naturaleza colectiva o social, donde dicha libertad se conforma en un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que se instituya en piedra angular para las sociedades democráticas, y de naturaleza política, que denota la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. Perfecto. Fíjate, 3 vertientes de la libertad de expresión. Primer vertiente, la que tú tienes, Claudia, como ciudadana, de manera individual, de hablar, escribir, difundir lo que tú piensas para que llegue a un número de destinatarios. Desde luego que ese uso de la libertad de expresión no es absoluto, Claudia. Tiene límites o restricciones. Por ejemplo, a través del uso de tu libertad de expresión, tú podrías vulnerar el derecho al honor de Aldo. Y Aldo, evidentemente, que podría ir a través de un proceso jurisdiccional a reclamar un daño moral, si es que vulneraste su honor, su imagen. Allá hay una restricción que llamamos personal, cuando 2 derechos entran en colisión. Y cuando 2 derechos entran en colisión, ¿qué metodología contemporánea tenemos para solventar esa antinomia normativa? ¿Alguien sabe? ¿Qué metodología se ocupa hoy por los tribunales? Se le llama juicio de ponderación. Pondero. ¿Prevalece la libertad de expresión de Claudia o prevalece el derecho al honor de Aldo? Para ello, la Corte Interamericana ha diseñado algo que se llama test de libertad de expresión. Ahorita lo vamos a visualizar. Vamos a analizar qué elementos componen el test de libertad de expresión. ¿Por qué es importante que en el juego democrático el uso de la libertad de expresión se racionalice, Claudia? Porque no puedo dedicarme a difundir fake news, ¿estás de acuerdo? Porque no estoy haciendo un uso legítimo de mi libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límites como el interés general, el interés social, como el respaldo objetivo de la información. A ver, Claudia, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Realizaste una investigación al respecto, objetiva para obtener esos datos? ¿Qué método científico utilizaste? ¿Por qué tus resultados se dan en ese sentido? Tienes que expresar que la información es veraz. Y una vez que analizas la veracidad de la información, pues viene la vertiente colectiva, Sandra. ¿Cuál es la vertiente colectiva? Pues que toda esa información que existe en los medios de comunicación, que se da en esta interacción masiva entre los seres humanos, realmente sea de trascendencia nacional. ¿Están de acuerdo que hay información que no nos interesa? Por ejemplo, si una actriz se casó con un actor, ¿eso será de trascendencia nacional? ¿Entra en el juego democrático? Pues puede ser información irrelevante, ¿no? O si, por ejemplo, celebraron un convenio entre el gobierno federal y una televisora, ¿eso sí será de trascendencia nacional? Pues desde luego que sí, porque hay dinero público. A todos nos interesa qué está pasando con ese dinero público, ¿no? A ver, ¿qué recursos
vas a asignar para ese convenio que suscribiste con una televisora. ¿Me interesa? Sí. Vamos a ver un caso ahorita que es Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, que es un caso que expresa precisamente cómo debe de analizarse el interés general. Es decir, cuando a la sociedad realmente le interesa o no esa información. Y finalmente, José Pablo, viene la vertiente de naturaleza política. Esta vertiente también es indispensable, porque cobra una mayor relevancia cuando estamos en un proceso democrático, como el que vamos a iniciar. Estamos a 15 días de iniciar un proceso electoral para una contienda álgida, compleja, en el Estado de México. Ustedes saben que el Estado de México es bastión para un partido, para el Partido Revolucionario Institucional, que durante toda su historia nunca ha perdido el Estado de México. Podría ser la primera vez que esté en riesgo el Estado de México para ese partido. El ejercicio democrático de la libertad de expresión en este proceso electoral se va a distorsionar de una manera inimaginable. Lo van a ver. Uso de las redes sociales. Temas de violencia política por razón de género, porque evidentemente va a haber mujeres en este proceso electoral. Van a haber también mucho tema de desprestigio, de vulneración al derecho al honor, de información falsa y un uso indebido de los canales de comunicación. Es decir, hoy día los partidos políticos utilizan sus plataformas electorales para difundir información falsa. Es preocupante, ¿eh? Porque los partidos políticos tienen un deber institucional de la circulación de información. No pueden estar dando información falsa. Son agentes democráticos de la libertad de expresión. Los partidos políticos hoy día sí están en crisis. Y eso ha generado que la democracia esté en crisis. Porque la democracia, por lo menos en América Latina, se ejerce a través de los partidos políticos. Las candidaturas independientes, por ejemplo, están desdibujadas. No sirven para mucho. Un candidato independiente para que llegue a ganar un cargo de gobernador, requiere de una plataforma súper grande, de recursos muchísimos, de apoyo ciudadano también. Es muy complejo el tema. Por eso es que en el debate político la libertad de expresión sí se potencializa, pero también tiene límites. Por ejemplo, el estándar de real malicia. ¿Alguien lo había escuchado? Estándar de real malicia. Fíjense, el estándar de real malicia es un elemento, se los voy a poner, que ha desarrollado tanto la Corte Interamericana como la Corte Mexicana. Y ha dicho que se considera que el estándar de real malicia aplica cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público. Me interesa esa información. Porque si la información que yo difundo no es de interés público y solo es para desprestigiar a una persona, el uso de la libertad de expresión es indebido. Y ahí prevalecería el honor o prevalecería el tema de vivir en un entorno libre de violencia, si es que esa información ataca directamente a una mujer, ataca a una minoría, ataca a un grupo en situación de vulnerabilidad. Es importante el estándar de real malicia, porque a partir de ahí se verifica si la información me interesa o no me interesa, como sociedad. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos a regresar. Ahora bien, ¿por qué es importante la libertad de expresión dentro de las sociedades democráticas? Fíjense, como valor esencial, la libertad de expresión no pierde vigencia, dado que sigue siendo un elemento vital para cualquier sociedad. Pero hay que luchar hoy día por preservar día tras día
a la libertad de expresión como uno de los pilares básicos de la arquitectura de toda sociedad abierta y tolerante. Esto lo dijo la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y de Amigo contra Argentina. Contra Argentina, que fue donde creó precisamente este test de libertad de expresión. Y el test, ¿qué es lo que incluye? Vamos al test, fíjense. Les voy a narrar primero cuáles eran las premisas de este caso. Fontevecchia y de Amigo eran dos periodistas, o son dos periodistas en Argentina. Ellos se dedican a difundir información que está relacionada, pues, con los gobiernos, información institucional, información que le interesa a la ciudadanía sobre cómo, pues, se está desenvolviendo el gobierno actual. Se le ocurrió a estos dos periodistas difundir una nota de un ex presidente de la República que sostenía una relación extramarital con una diputada. De entrada, si yo les preguntaría, ¿es relevante la información? O sea, ¿es de interés general aquella información donde se está difundiendo que un presidente de la República tiene una relación extramarital con una diputada? ¿Nos interesaría eso? Pues algunos dirían, pues es como un chisme, ¿no? O sea, ¿qué tan trascendente tiene saber, pues, la vida sexual que tiene el presidente de la República? Solo que había un tinte distintivo. Era relevante la información porque el presidente de la República estaba bajando recursos públicos por conducto de esa diputada. Y entonces ya no fue solo un chisme, Sandra. Ya se convirtió en algo que nos interesaba. Decir, bueno, es que derivado de esa relación está bajando recursos públicos a la diputada. Entonces, a ver, hay que revisar, hay que fiscalizar como ciudadanos cómo se está realizando el uso de esos recursos públicos. Eso, desde luego, sí me interesa. Ahora, fíjense qué es lo que dice la Corte Interamericana que debo de analizar cuando estoy realizando el test de libertad de expresión. Porque de entrada aquí hay una vulneración al derecho al honor. ¿Están de acuerdo? Están vulnerando el honor de ese expresidente de la República. Lo estaban tan vulnerando que fue por la vía civil a demandar a estos dos periodistas. ¿Y qué creen? En Argentina ganó. Condenaron a los periodistas no solo a eliminar la nota, sino a pagarle una cuantiosa suma de dinero por haber vulnerado el derecho al honor, es decir, un daño moral. Llega el caso al sistema interamericano y la Corte tiene que analizar si la sentencia emitida por la Corte Suprema Argentina respetó los estándares internacionales. Y lo primero que visualiza la Corte es hay colisión de derechos. Es decir, está entrando en conflicto la libertad de expresión con el derecho al honor. Hay un choque. Tengo que resolver la tensión. ¿Cómo lo resuelvo? Dice la Corte, a través del test de libertad de expresión. Primero, verifiquemos que la información sea veraz y tenga un fundamento racional. ¿Es veraz? Dice sí, porque los periodistas fueron a fuentes. A través del método científico se allegaron de información. Tiene un respaldo periodístico la información. Realmente está racionalizada, no es un chisme. Es decir, documentaron todo esto para determinar que efectivamente derivado de esa relación se estaba bajando recurso público del gobierno de la República Argentina. Es decir, sí es veraz la información. Y segundo elemento, se pregunta a la Corte Interamericana, ¿esto le interesa a la sociedad argentina? ¿Le interesa saber por qué se está bajando recurso para una diputada y cómo lo está utilizando? Pues sí, desde luego que sí, porque al final es recurso
que viene de los propios ciudadanos y ciudadanas, que a través de sus impuestos pues generan el gasto público, que pagan sus contribuciones de mejora, que pagan sus impuestos. Desde luego que esto le interesa a la sociedad. Y ahí viene el punto fino. La libertad de expresión puede vulnerar al honor siempre y cuando la información que se difunda sea veraz y sea de trascendencia nacional. No pueden prevalecer los dos derechos, ¿están de acuerdo? O prevalece el honor o prevalece la libertad de expresión. Pero no pueden prevalecer ambos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí, Sandra, adelante. Buenos días a todos. Bueno, creo que aquí en México tenemos un caso particular con el expresidente que, bueno, estaba relacionado con una actriz y en su momento, pues, se dieron los casos, ¿no? Que si utilizó dinero público para la llamada Casa Blanca, cuál era el trasfondo del matrimonio, ¿no? Toda la investigación que hubo para la anulación del matrimonio religioso con su anterior pareja y, bueno, pues aquí se dio todo este caso en el Estado mexicano. Claro. Que no se llevó a otro nivel, bueno, pero sí tenemos casos similares aquí en México. Fíjate, hay otro caso que resuelve la Corte Constitucional Italiana, que es del entonces primer ministro Silvio Berlusconi. ¿Qué es lo que pasa en este caso y por qué es emblemático para diferenciar cuándo se hay un uso debido de la libertad de expresión y cuándo no? En su periodo vacacional, el primer ministro decide irse a su casa de campo o su casa de playa, ¿no? Tiene periodo de vacaciones, me voy a descansar un par de días. Un periodista lo sigue, que era un periodista de esos que atormentan a los políticos, que todo el tiempo están detrás de ellos, y va a la localidad donde este ex primer ministro tenía su casa de descanso. Se sube a un árbol y le toma fotografías cuando él está pues en su alberca descansando en compañía de un par de mujeres, etcétera, ¿no? Y después estas fotografías las difunde en un medio periodístico. Desde luego que el primer ministro lo demandó. Dijo, oye, vulneraste mi derecho al honor y mi privacidad, porque estaba dentro de mi casa en un periodo de receso donde no estaba cumpliendo funciones como primer ministro y fuiste y tomaste unas fotografías que posteriormente difundiste bajo el uso legítimo de tu libertad de expresión o difusión de ideas, manifestaciones, como lo veíamos con Claudia en su vertiente individual, ¿no? Yo puedo difundir ideas, videos, comentarios, etcétera, ¿no? Desde luego que esto tiene una repercusión y tengo que ser consciente que lo que yo diga va a tener una repercusión si es que lo hago en el escenario público. Bueno, pues la Corte Constitucional colombiana consideró que era una intromisión indebida al derecho a la privacidad, que en realidad eso no le interesaba a la sociedad. Lo que haga el primer ministro en su periodo de vacaciones, cuando ya no es primer ministro, no es de interés general. Y si está o no reunido con amigas en su casa de campo, pues lo está haciendo en uso de su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la recreación, etcétera. Por eso es que hay un punto fino de cuándo la información sí nos interesa y cuándo no. En el caso de la famosa Casa Blanca, pues desde luego que nos interesaba, ¿no? Porque era una casa valuada en más de, creo, 30 millones de pesos, que habría que saber de dónde había venido ese recurso. Si vino de los recursos públicos, si vino de un recurso privado, si la tenía el presidente antes de llegar a su mandato, si lo obtuvo durante su mandato, etcétera. Había que investigarlo. Fíjense, recientemente se difunde una nota donde se le ve al hijo del presidente de la República con unos tenis que presuntamente se evaluaron en algo de cerca de 100,000 pesos, ¿no? Así se difundió la nota. ¿Esa nota es de interés nacional o no es de interés nacional?
¿Qué opinan? Porque puede haber un punto muy delgado. Sandra podría decir, pues no es de interés nacional porque pues si el presidente gana 100,000 pesos, bueno, eso dice que gana, pues le podría dar para comprarle a su hijo pues unos tenis de 50,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Ya él sabrá cómo administra sus recursos. Y entonces, pues no es de interés nacional saber si costaron 20, 30, 40,000 pesos. Pues al final es su dinero, ¿no? Como servidor público. Y podría decir Sandra, pues bajo esa perspectiva, ¿no? Pero puede haber otra perspectiva en la que digamos, bueno, pero ¿qué tal si esos tenis se los regaló una empresa y después de eso viene un vínculo entre la presidencia de la República y la empresa para bajar una licitación pública? Ah, ok, cambia la perspectiva. Pero eso tiene que estar documentado, dice la Corte. Tienes que hacer una investigación detrás que tenga un fundamento de veracidad y que sea racional, para decir por qué tu información que estás difundiendo le interesa a la sociedad, porque si no, de otra manera estás vulnerando el derecho al honor. La vida privada del hijo del presidente de la República, que pues desde luego tiene una vida detrás de ser hijo de él, quien ostenta el poder ejecutivo. Entonces, es importante esos puntos finos. Sandra, adelante, te escucho. Sí, solamente sería cuestión de ver si hay algún conflicto por ahí de intereses con alguna empresa o de dónde sale la factura, etcétera, ¿no? O sea, pero si no, pues, si trae tenis de 10 pesos o de 100, pues realmente no tiene relevancia. Sí, claro. Fíjense, hoy las redes sociales o sirven para informar o para desinformar. Tal vez no haya puntos medios en el tema de las redes sociales, porque se ve un sinnúmero de cantidad de información que incluso la Corte Interamericana no tenía presente cuando resuelve este caso Fontevecchia, porque el boom de las redes sociales, así como que en su máximo esplendor, se empieza a dar en la pandemia, ¿no? ¿No creen? O sea, en realidad, de 3 años para acá, las redes sociales han evolucionado muchísimo y tenemos un sinnúmero de plataformas que la Corte Interamericana no había visualizado cuando resuelve este tema Fontevecchia y de Amigo. O sea, hoy en día tenemos TikTok, tenemos Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Instagram, y se me escapan muchísimas más, donde se difunde muchísima información. Tanto información veraz como no veraz, tanto información de trascendencia nacional como la que no lo es, y toda esa está sujeta a revisión democrática. Porque desde luego puede alzar la mano a alguien que diga, oye, pues estás vulnerando mi privacidad. ¿Por qué difundes eso? O sea, a la sociedad no le interesa si yo me paré a las 12 del día y estoy en calzoncillos en mi casa, ¿no? Es una intromisión indebida en mi derecho a la privacidad. La Corte Interamericana, el mensaje que manda es la libertad de expresión bajo el contexto democrático tiene límites. Tiene límites racionales. Fíjense otro ejemplo. Caso Letras Libres contra la Jornada. Un caso que resuelve la Corte Suprema Mexicana. Este está muy interesante, porque la revista Letras Libres se dedicó a hacer todo un análisis de datos para demostrar que el periódico La Jornada difundía información falsa. Qué peligroso, un medio periodístico de circulación nacional que difunde información falsa o que está a disposición del gobierno en turno, que lo que le diga el gobierno es lo que va a difundir y lo que no quiera difundir el gobierno va a omitirlo. Letras Libres, que es una revista crítica, ¿la conoce alguien de ustedes? Es una revista como tipo Nexos, como tipo Proceso, que se dedica a cuestionar si se está haciendo correctamente algo a nivel nacional o no, en lo político, en lo social, en lo judicial incluso. Pues difunde esta nota donde dice, con base en estos datos, demuestro que el periódico La Jornada se dedica a publicar notas falsas. El periódico La Jornada pues no se quedó de manos cruzadas y demandó por la vía ordinaria civil el daño moral por violación al derecho al honor, al prestigio del periódico. En una primera instancia condenan a Letras Libres y le dicen, sí, efectivamente, vulneraste el derecho al honor.
tu uso de la libertad de expresión o de difusión de información no es legítimo. El asunto va escalando hasta que llega a la Suprema Corte. Y la Corte se enfrenta otra vez con el tema de la colisión y la ponderación. Por un lado, libertad de expresión y difusión de información. Por el otro, derecho al honor y al prestigio de un medio periodístico. Y la Corte ahí desenvuelve la jurisprudencia del estándar de real malicia. Y le dice, a ver, ¿a la sociedad le interesa saber si el periódico La Jornada difunde notas falsas? Por supuesto, pues es un medio de circulación nacional. Todos los días los mexicanos y mexicanas compran el periódico La Jornada para ver qué notas son las que se publican. ¿La información está soportada, Sandra? Es decir, ¿hay un soporte periodístico que pueda determinar que la información es veraz? ¿Que no es fake news? ¿Que no es falsa esa información? Correcto, dice la Corte. Entonces se crea el estándar de real malicia para determinar que en algunos casos se va a vulnerar el derecho al honor por un uso legítimo de la libertad de expresión. Y en ese caso, la Corte mexicana determinó que no había daño moral, porque la afectación al derecho al honor estaba justificada. Como ven, este test de libertad de expresión es muy interesante, ¿eh? Porque en el contexto democrático se da. Los que se dediquen aquí a la materia electoral lo van a ocupar. Porque lo cierto es que las y los candidatos, las y los partidos políticos difunden información que es falsa en muchas ocasiones y que vulnera la honorabilidad, el prestigio de otro partido político o de una candidata o candidato en particular. Y ahí pueden acudir a la instancia electoral o a la instancia civil. A la instancia electoral para un procedimiento sancionador. Y a la instancia civil para reclamar una afectación al derecho al honor y un daño moral, que es un daño inmaterial. Así lo ha establecido la Corte Interamericana. Y los daños inmateriales también entran en el presupuesto de la reparación integral del daño. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. Ahora, fíjense. La libertad de expresión tiene dos vertientes, ¿vale? En su eficacia vertical es oponible a las relaciones frente al Estado, que es el común denominador, ¿no? Es decir, los estados en un inicio bajo la fórmula clásica de protección son oponibles a las relaciones frente al Estado. ¿Están de acuerdo? Oponibles a las relaciones frente al Estado. Pero también existe una eficacia horizontal. Es decir, ¿entre particulares se pueden vulnerar derechos? Sí. ¿Existe un tráfico evidente de los derechos en las relaciones de carácter privado? Sí. Por tanto, la libertad de expresión también es oponible en su vertiente horizontal. Cuando dos particulares están en el mismo plano jurídico y un particular vulnera los derechos de otro particular. Y ahí se activa la eficacia horizontal de los derechos. Fíjense, este tema es muy importante. Ustedes saben que los particulares no pueden ser responsables ante el sistema interamericano, ¿correcto? O sea, yo no puedo ir a demandar a un particular frente a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana solo resuelve responsabilidad internacional frente a los estados, ¿vale? Cuando un estado vulnera los derechos fundamentales de un particular y viene una queja individual que yo le elevo al sistema interamericano, ¿vale? Pero puede darse el caso en el que el Estado sea responsable porque un particular vulneró los derechos de otro particular. La respuesta es sí. Fíjense, dos ejemplos. Primero, caso López Soto contra Venezuela. Este caso López Soto es emblemático
porque se trataba de una violación a derechos entre particulares de naturaleza penal, Sandra. Una pareja sentimental de la señorita Loaiza López Soto la secuestra y la vuelve su esclava sexual durante mucho tiempo. Familiares de la señorita Loaiza pues acuden a todas las autoridades nacionales para decir, oigan, hagan una investigación. Por favor, den con el paradero de la señorita Loaiza. Se está cometiendo un delito en su contra. Las autoridades venezolanas hacen caso omiso. No atienden su deber de tutela y protección de los derechos. ¿Quién es el primer agente que debe de proteger los derechos y salvaguardarlos? El Estado. El Estado es el primer receptor de protección de los derechos. El asunto escala hasta el sistema interamericano. Y cuando se litiga el asunto ante la Corte Interamericana, Venezuela dice, yo no soy responsable internacionalmente. Y le dice a la Corte, ¿por qué? Y Venezuela contesta, porque yo no vulneré el derecho. El derecho lo vulneró un particular, no yo. ¿Por qué me vas a condenar internacionalmente? Y le contesta a la Corte igual que en México, oye Venezuela, ¿qué no sabes litigar asuntos ante el sistema interamericano? Y le dice la Corte Interamericana, si eres responsable, porque ¿qué crees? Tú tienes una obligación de tutela de los derechos en las relaciones entre particulares. No eres un observador, eres un árbitro y mediador. Si tú te das cuenta que un particular está vulnerando los derechos de otro particular, tienes que intervenir y cesar la violación. Porque si no la cesas, esa responsabilidad que de inicio era entre particulares, después trasciende a lo público. Y tú eres responsable por no haber intervenido de manera directa esa violación. En pocas palabras, eres responsable por haber omitido tu deber de tutela de los derechos. Fíjense. Entonces, en el contexto internacional, los estados pueden ser responsables por vulnerar directamente los derechos o por vulnerarlos indirectamente, porque no actuaste de manera correcta, porque no activaste todos los protocolos para salvaguardar los derechos de esa persona cuando lo fue a reclamar o a exigir frente a una institución pública. Ese es el tema de la eficacia horizontal. Otro caso, Lagos del Campo contra Perú. Lagos del Campo contra Perú es un tema muy interesante de libertad de expresión. El señor Lagos del Campo era un representante de un sindicato de trabajadores. Un día se le invita a una entrevista frente a un medio periodístico. Y cuando se le invita, pues el señor Lagos del Campo dice todo. Hay corrupción en el centro de trabajo, no nos pagan debidamente, nos tienen esclavizados con largas jornadas laborales, etc. Y una de sus propuestas para volver a integrar el sindicato desde su dirección, pues era erradicar con todo eso, combatir la corrupción, sacar a los directivos que trataban mal a los trabajadores, establecer jornadas de trabajo bajo una base legal y constitucional, etc. ¿Qué creen que le pasó? Al día siguiente lo despidieron por hacer un uso legítimo de su libertad de expresión. Las autoridades peruanas le dieron la razón a los patrones, a los directivos. Dijeron, sí, el despido fue correcto y es una restricción debida a la estabilidad en el empleo. Llega hasta el sistema interamericano. Y la Corte dice, de entrada, fíjense lo que dice la Corte, porque este es un tema muy esencial para la libertad de expresión. Fíjense, dice la Corte, la Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, de alguien que no esté de acuerdo con lo que tú estás manifestando, Ana. Por lo que no cabe restringirla a una determinada profesión o grupo de personas. Es decir, si tú perteneces a un sindicato de trabajadores, no puedes hacer uso legítimo de tu libertad de expresión. ¿Por qué? Estoy difundiendo información veraz.
Estoy difundiendo información que le interesa al gremio de trabajadores y trabajadoras. Luego determina que el despido como restricción a la estabilidad en el empleo causada por un uso legítimo de la libertad de expresión es inconvencional, porque no respeta el principio de proporcionalidad. Y ordena indemnizar al señor Lagos del Campo, que se le pida una disculpa pública y que se le reintegre en el cargo que venía sosteniendo antes de la violación al derecho. Un efecto restitutorio de la sentencia. Una reparación in integrum, integral. Reparó integralmente el derecho. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Este caso Lagos del Campo es esencial para los derechos sociales, tienen que leerlo. Porque además la Corte Interamericana realiza de manera muy pulcra un test de proporcionalidad para verificar si la restricción tenía un fin convencionalmente válido, si era idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Muy interesante este caso para que lo analicen. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Okay. Entonces, nos quedábamos en este tema de eficacia horizontal, eficacia vertical. La Corte ha reconocido que en términos amplios de la Convención, la libertad de expresión se puede ver afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Y puede haber una responsabilidad internacional por omitir el deber de tutela de los derechos. Ahora bien, también hay una vinculación entre libertad de expresión y medios de comunicación a partir del caso Ricardo Canese contra Paraguay. ¿Me ayudas a darle lectura a esta diapositiva? ¿Quién anda por ahí? ¿Ana? Los medios de comunicación, entonces, son mecanismos que sirven al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de quienes lo utilizan como vehículos para difundir sus ideas o informaciones en aras de aspirar al ejercicio de sus derechos político-electorales. Fíjate, es muy interesante este caso, porque se dice que los medios de comunicación son vehículos para la libertad de expresión, para difundir información que sea veraz. Hay un caso del sistema interamericano que es muy importante en el tema de lo político y de la libertad de expresión, que es el caso Radio Caracas contra Venezuela. ¿Qué es lo que sucedía, Sandra? Radio Caracas era un medio de comunicación crítico del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Cuestionaba todo le cuestionaba. Que la información que difundiera falsa, que las políticas públicas que implementaban eran ineficaces, etc. De un día para otro, ¿qué creen que sucedió? Radio Caracas salió del aire. Porque era incómodo para el gobierno actual. No encontró canales de comunicación asertivos en sede nacional, es decir, nadie le dio la razón a Radio Caracas. Tuvo que ir al sistema interamericano y la Corte Interamericana dijo, oye, no puedes restringir la libertad de expresión sobre pretexto de que va en contra de los ideales del gobierno en turno. Eso pasa hoy en día en México, ¿eh? Se limita el uso del periodismo, de la libertad de expresión, de la difusión de ideas, si es que no estás de acuerdo con lo que el presidente de la República dice. De hecho, no a todos los periodistas se les invita a las mañaneras. Si se dan cuenta, solo son periodistas que siguen la misma línea del presidente de la República, que no lo cuestionan, que difícilmente va a haber una crítica dentro de una mañanera. Por ello, me parece que existe un uso sesgado de la libertad de expresión, sobre todo tomando en consideración que estos vehículos son comunicación para la ciudadanía, para que yo esté informado realmente de lo que está sucediendo en el contexto democrático. Y en el caso Ricardo Canese dice, y para que se puedan ejercer de manera correcta los derechos político-electorales.
para que sean vehículos para que yo conozca, por ejemplo, cuáles son las propuestas de un candidato o candidata, de un partido político. Si tengo una cierta ideología que pertenece a ese partido político. Si yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con algunas de las propuestas que realiza ese candidato o candidata. Y a partir de ahí ejercer de manera correcta mis derechos político-electorales, sobre todo el derecho a votar. Entonces, hay un vínculo directo entre lo que representa la libertad de expresión, los medios de comunicación y el ejercicio correcto de los derechos político-electorales. Hay un vínculo que no se puede romper a través de información que sea veraz, que sea oportuna, que tenga un soporte periodístico y desde luego que sea de trascendencia nacional. ¿Correcto hasta aquí? Ahora fíjense, también puede darse el tema de libertad de expresión y disenso. En el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, establece la Corte Interamericana que la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los estados mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en los mismos términos, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos sectores o grupos sociales. Fíjense, a partir de este disenso, en México se reconoció un derecho constitucional que es el derecho de réplica. ¿Lo conocen? ¿Esto qué sirve? Cuando un medio periodístico difunde información que te pueda afectar en tu honor, en tu prestigio, que difunde información que tú puedas debatir, se debe de garantizar el derecho de réplica, que está reconocido constitucionalmente, ¿eh? Y en una ley de derecho de réplica que tenemos actualmente que posibilita el ejercicio de este derecho materialmente. Luego entonces, a partir de la configuración de ese derecho que emana de la libertad de expresión, se reconoce la posibilidad de que los sectores de minoría, en los términos igualitarios y en un espacio deliberativo, de democracia deliberativa, puedan participar y cuestionar la información que se está difundiendo. Para que los grupos más desprotegidos, o en situación de vulnerabilidad, tengan también espacios deliberativos en lo público y puedan ir a cuestionar si las políticas públicas no se están enfocando hacia ellos, de las personas migrantes, de las personas de la diversidad sexual, de las minorías religiosas, de las mujeres, de la niñez, de los adultos mayores, las personas con discapacidad, etc. Esos espacios se tienen que aperturar si aspiramos a una democracia deliberativa, a una democracia que escucha a todos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Ok. Ahora, la Corte concluye que la libertad de expresión sirve para defender la democracia. Constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos y comprende a su vez el ejercicio de otros derechos como libertad de reunión, como acceso a la información, como libertad de imprenta, como protección de datos personales también, etc. Eso es importante porque la libertad de expresión representa, además del pilar para el ejercicio democrático de los derechos, también una barrera para evitar que el Estado intervenga la información que yo debo de conocer como ciudadana o ciudadano. Aunque sea incómoda la información, aunque no le guste al Estado esa información, para que yo pueda cuestionar lo que se está haciendo. Existe una interdependencia de la libertad de expresión, como yo les decía, con el derecho de reunión, de asociación, con el derecho de acceso a la información, que entran en este mismo contexto democrático, en lo que llama la Corte el juego democrático.
democratizar los derechos para que aspiracionalmente se vayan graduando de una mejor manera. Democracia sí es sinónimo de derechos fundamentales. Lo dice Ferrajoli en un libro que escribe que se llama La democracia a través de los derechos. Los derechos hoy en día sí juegan el papel de la esfera de lo no decidible. Sí representan una barrera sustantiva para evitar actos arbitrarios del gobierno en turno. Es indispensable el uso de estos derechos si es que yo aspiro a un espacio democratizador. ¿Dudas hasta aquí? Finalmente, pues va a haber casos en los que se tenga que restringir los derechos. Por ejemplo, Fontevecchia y de Amigo, en la que va a haber esta colisión entre libertad de expresión y derecho al honor, y también pueden haber restricciones generales a la libertad de expresión, pero esas restricciones generales deben de superar el principio de proporcionalidad, como en el caso Lagos del Campo contra Perú. Restricciones personales, restricciones generales. La Convención Americana reconoce este derecho para todas las personas con independencia de la profesión o grupo al que pertenezcan, bajo el amparo de la igualdad formal y de la igualdad sustantiva, evitando cualquier trato diferenciado que no esté justificado. Es importante el uso de la libertad de expresión en el contexto democrático. Vamos a entrar en un proceso electoral complejo. Tenemos que garantizar la libertad de expresión, pero un uso legítimo de la difusión de información también. Un uso legítimo de lo que se expresa a través de los medios de comunicación y hoy de las redes sociales. Sí juegan un papel muy relevante las redes sociales. O pueden jugar un aspecto democratizante o pueden jugar un aspecto contra la democracia, porque también a través de las redes sociales se puede generar una desestabilidad democrática, que iría en perjuicio no solo de las instituciones, también de la sociedad en general. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Seguras? ¿Seguros? Ok. Bueno, pues esta es la última sesión del diplomado. Me da mucha alegría como uno de los co-coordinadores del diplomado que les haya gustado todo lo desarrollado durante estas sesiones. Espero que lo hayan disfrutado. Les invito a los demás programas académicos de la Escuela Judicial Electoral. Tenemos muchos programas en argumentación, derechos políticos, procesos electorales, comunicación política, que también es un diplomado muy interesante para este tema de libertad de expresión, entre otros, ¿vale? Estoy desde luego a sus apreciables órdenes. Les dejé ya mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda o cuestión adicional o requiere el material de apoyo, con mucho gusto también se los comparto. Y pues quedamos a sus órdenes desde la Escuela Judicial y muchas felicidades a todas y todos por haber concluido este programa académico. Enhorabuena. Muchas gracias, maestro Cadena, por su exposición. Muchas gracias, gracias por el apoyo técnico. Que tengan un excelente día todas y todos. Nos encontramos muy pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.